Buenos días, hermanos, que Dios les bendiga grandemente en este día domingo 2 de agosto y vamos a estar compartiendo durante este mes el tiempo de estudio bíblico de la escuela dominical. Así que le doy la más cordial bienvenida a cada uno de ustedes y vamos a comenzar este tiempo de escuela dominical cantando al Señor el himno número 134, Santo Espíritu, lléname. Reciban el Espíritu Santo, nos dice ahí Juan 20:22. Cantemos al Señor. Oh Santo Espíritu de Dios, unge mi corazón, tu luz divina brilla en mí con todo su esplendor. Lléname, lléname, Santo Espíritu de Dios, mueve mi ser con tu poder, oh Santo Espíritu, lléname. Oh Santo Espíritu de Dios, toma mi voluntad, hazme saber el gran poder de Cristo con claridad. Lléname, lléname, Santo Espíritu de Dios, mueve mi ser con tu poder, oh Santo Espíritu, lléname. Oh Santo Espíritu de Dios, dame tu gran poder, enciende el fuego de tu amor muy dentro de mi ser. Lléname, lléname, Santo Espíritu de Dios, mueve mi ser con tu poder, oh Santo Espíritu, lléname. Oh Santo Espíritu de Dios, escucha mi oración, mi vida entera te la doy en fiel consagración. Lléname, lléname, Santo Espíritu de Dios, mueve mi ser con tu poder, oh Santo Espíritu, lléname. Amén. Oremos al Señor. Te damos infinitas gracias, Señor, por este día que tú nos regalas. Gracias, Señor, por entonar este hermoso himno y anhelar, Señor, la llenura de tu Espíritu. Te pido en esta hora, Señor, que tú nos acompañes y sea tu Santo Espíritu hablándonos a través de tu palabra en la lección de esta mañana. Gracias, Señor. En el nombre de Jesús oramos. Amén. Damos gracias al Señor porque podemos compartir el estudio de la palabra en el día de hoy. Y ahí tenemos el título de la lección de este día. Y como bien dice abajo, esta es la primera parte. Esta lección la voy a dividir en tres partes. Esta es la primera, que vamos a estar viendo ahí Romanos 8, todo el capítulo 8, y lo he dividido en tres partes.
¿Para qué llena el Espíritu Santo la vida del creyente? La parte 1, Romanos 8, del 1 al 17. El pensamiento central de nuestra lección será: un buen cristiano se somete íntegramente a la guianza del Espíritu Santo. Y el texto clave para el día de hoy: porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son hijos de Dios. Romanos 8:14. Introducción. Esta serie de la Carta de los Romanos nos ha traído a través de las etapas del proceso del plan de salvación. De la corrupción a la condenación, de la condenación a la justificación, de la justificación a la santificación y de la santificación al tema que trataremos hoy y los próximos domingos: la llenura del Espíritu Santo. Él es el Espíritu de quien fluye la nueva vida en Cristo, la cual debe vivirse pensando siempre en las cosas espirituales. Los que quieran vivir de acuerdo con lo que el Espíritu Santo desea, pueden recibir como resultado vida y paz. En este pasaje se nos muestra un contraste entre la vida y la muerte, pero este contraste está centrado entre la disposición de la mente y el corazón. Vivir en Cristo significa que para el creyente, pertenecer a Él y dejar que Él sea quien dirija su vida. En primer lugar, veamos los primeros 4 versículos de este capítulo 8. Ninguna condenación para los que están en Cristo. Dice la palabra del Señor: ahora pues, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, porque la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús me ha librado de la ley del pecado y de la muerte. Porque Dios hizo lo que era imposible para la ley, por cuanto ella era débil por la carne, habiendo enviado a su propio Hijo en semejanza de carne de pecado, y a causa del pecado condenó al pecado en la carne, para que la justa exigencia de la ley fuese cumplida en nosotros, que no andamos conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. La condenación era el estado permanente en que se encontraba la humanidad. De ahí que todos los hombres fueron declarados culpables por la ley. Como nos dice Romanos 3:23, por cuanto todos pecaron, están destituidos de la gloria de Dios. Sin embargo, los que escucharon el mensaje de salvación y se arrepintieron de su pecado, encontraron la gracia de Dios en Jesucristo, fueron justificados y reconciliados con Dios. Romanos 5:1 nos dice que ahora tenemos paz con Dios. De acuerdo con la ley, todos son culpables y están bajo condenación. Pero en Cristo, los creyentes son trasladados al reino de la justicia de Dios, donde son justificados no por obedecer la ley, sino por la obediencia a la justicia que procede de Dios. La ley demandaba la muerte del pecador, pero tal demanda fue satisfecha cuando el viejo hombre fue crucificado juntamente con Cristo, como nos dice Romanos 6:6. Por lo tanto, el que ha muerto ha sido justificado del pecado. Romanos 6:7. Y podemos agregar también Romanos 6:23, porque la paga del pecado es muerte, mas la dádiva es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Por eso es en Cristo que recibimos las promesas y bendiciones de Dios. Ninguna condenación hay para los que están en Cristo. En Él somos y seremos salvos de toda condenación. Y como nos dice estos primeros versículos, somos libertados, librados, nos dice el versículo 2, de la ley, del pecado y de la muerte. Dios envió a su Hijo y nos dio su justicia. Por eso cuando morimos en Cristo, crucificados juntamente con Cristo, leíamos hace unos segunditos atrás, cuando Cristo muere en la cruz por mí, por ti, por nosotros, y tú crees en ese sacrificio de la cruz, tú eres justificado a causa de la muerte de Cristo.
Solo los que andan conforme al Espíritu están en Cristo y son los únicos que pueden ser y permanecer libres del pecado y de la muerte. Por eso ahí el versículo 3 nos dice, porque Dios hizo lo que era imposible para la ley, por cuanto ella era débil por la carne, habiendo enviado a su propio Hijo en semejanza de carne de pecado, y a causa del pecado, como dice Pablo en otra de sus cartas, por nosotros se hizo pecado. Él, siendo sin pecado, por nosotros se hizo pecado, y condenó al pecado en su carne, al sacrificar su cuerpo mortal ahí en la cruz, condenó al pecado, para que la exigencia de la ley fuese cumplida en nosotros. Como nos dice el escritor de Hebreos, es necesario el derramamiento de sangre para perdonar el pecado. Y así fue, Cristo derramó su sangre para darnos justificación y para ofrecernos perdón. Por eso termina diciendo el versículo 4, para que la exigencia de la ley fuese cumplida en nosotros, que ahora que hemos recibido a Cristo como Señor y Salvador, y que ya no estamos bajo condenación, nos dice ahí el verso 4, que no andamos conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Y ustedes muy bien saben, yo lo he dicho en otras ocasiones, que cuando en la Biblia aparece el término andar, lo que se está refiriendo es el estilo de vida, el cambio de vida, nuestra forma de vivir, nuestra manera de vivir. Este mismo pasaje en la NTV dice, versículo 4, lo hizo para que se cumpliera totalmente la exigencia justa de la ley a favor de nosotros, que ya no seguimos a nuestra naturaleza pecaminosa, sino que seguimos al Espíritu. Estamos siguiendo, caminando, andando, viviendo de una manera distinta, porque ya en nosotros el pecado ya no reina, como se veía en los capítulos 6 y 7 de esta carta. Ya no reina el pecado, porque la gracia de Dios nos ha alcanzado. Los que se ocupan del Espíritu tienen vida y paz. Leamos ahí en Romanos 8, del 5 al 10. Dice, porque los que viven conforme a la carne piensan en las cosas de la carne, pero los que viven conforme al Espíritu en las cosas del Espíritu. Porque la intención de la carne es muerte, pero la intención del Espíritu es vida y paz. Pues la intención de la carne es enemistad contra Dios, porque no se sujeta a la ley de Dios ni tampoco puede. Así que los que viven según la carne no pueden agradar a Dios. Sin embargo, ustedes no viven según la carne, sino según el Espíritu, si es que el Espíritu de Dios mora en ustedes. Si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, no es de él. Pero si Cristo está en ustedes, aunque el cuerpo esté muerto a causa del pecado, no obstante, el Espíritu vive a causa de la justicia. Al hablar de la diferencia que se registra entre andar en la carne y andar en el Espíritu, se está aludiendo al contraste entre la vieja vida dominada por el pecado y la vida nueva en Cristo. La exhortación de Pablo es a concentrar nuestra disposición de nuestra mente en las cosas del Espíritu y no en la carne, como nos dice ahí en el verso 6, porque la intención de la carne es muerte, pero la intención del Espíritu es vida y paz. Por lo tanto, permitir que la naturaleza pecaminosa les controle la mente lleva a la muerte, pero permitir que el Espíritu les controle la mente lleva a la vida y a la paz. Así, enfrenta al creyente con la realidad de su posición en Cristo durante su vida terrenal,
ya que mientras vivamos en este mundo seguimos expuestos a las influencias de nuestra naturaleza pecaminosa o carne. Si ustedes leen ahí en Gálatas capítulo 5, se va a dar cuenta de esa lucha que dice que la naturaleza pecaminosa sigue ahí batallando contra nosotros, contra la nueva naturaleza, y hay una lucha constante, y en nuestro caminar, en nuestro andar, en nuestra manera de vivir, nosotros vamos decidiendo el accionar de nuestra nueva naturaleza o de la vieja naturaleza. Por eso dice ahí, seguimos expuestos a la influencia de nuestra naturaleza pecaminosa. El creyente debe, consciente y activamente, oponerse a esa vieja naturaleza, oponerse a ella y sujetarse a la dirección del Espíritu. Pablo habla de paz, pues someterse al Espíritu garantiza nuestra posición en Cristo, y si estamos en Cristo, permanecemos justificados y tenemos paz para con Dios, como nos dice Romanos 5.1. Pero si nos sometemos a los designios de la carne o a la naturaleza pecaminosa, el resultado es enemistad contra Dios y no agradamos a Dios. Es decir, volvemos a mirar el pasaje, nos vamos a dar cuenta, y mencionamos dos cositas al final, que son resultados de andar en la carne o vivir en la carne y no ocuparnos del Espíritu. Verso 7 dice que es enemistad contra Dios. El verso 8, que está ahí también en la diapositiva, el que vive según la carne no puede agradar a Dios. El verso 9, al final del versículo, nos dice que el resultado de vivir según la carne y no según el Espíritu, porque la muestra de que el Espíritu Santo está en nosotros, no es el que más canta, el que más grita, el que más salta, el que habla en lenguas o el que tiene un don espectacular a la vista de los hombres. La muestra de la llenura del Espíritu Santo es nuestra conducta, nuestra manera de ser. Si alguno, dice el final del versículo 9, no tiene el Espíritu de Cristo, no es de él. O sea, enemigos de Dios, no agradamos a Dios, no seríamos de él si el Espíritu no es quien controla nuestra vida. Y el verso 13, que no está en esta sección, pero lo quiero agregar, nos dice ahí en la primera parte, porque si viven conforme a la carne, han de morir. ¿Ah? Recordemos que la paga del pecado es muerte. Si el Espíritu no está en nosotros, si el Espíritu no controla nuestra vida, no guía nuestra vida, es porque no hemos sido salvos. Y si no somos salvos, estamos condenados. Y si condenados, muertos. Entonces, ocuparse del Espíritu trae vida y paz. Él es el poder vivificante. Leemos nuevamente el versículo 10 hasta el 13. Pero si Cristo está en ustedes, aunque el cuerpo esté muerto a causa del pecado, no obstante el Espíritu vive a causa de la justicia. Y si el Espíritu de aquel que resucitó a Jesús de entre los muertos mora en ustedes, el que resucitó a Cristo de entre los muertos también les dará vida a sus cuerpos mortales mediante su Espíritu que mora en ustedes. Así que, hermanos, somos deudores, pero no a la carne, para que vivamos conforme a la carne. Porque si viven conforme a la carne, han de morir. Pero si por el Espíritu hacen morir las prácticas de la carne, vivirán. Como cristianos, debemos permanecer muertos a los deseos de la carne, a fin de que no sirvamos más al pecado, nos dice Romanos 6:6, en esta vida. Si Cristo está en nosotros, aunque el cuerpo esté muerto a causa del pecado, el Espíritu vive a causa de la justicia. Dios, quien levantó a Jesús de entre los muertos, también vivificará, traerá vida a nuestros cuerpos mortales por su Espíritu que mora en nosotros. Recordemos lo que dice Pablo ahí en Efesios capítulo 2, que estamos muertos en nuestros delitos y pecados, nuestra mente entenebrecida,
y hace el giro en los versículos siguientes donde dice, ¿ah? Pero cuando Cristo llega a nuestra vida, nos, nos da vida, esa vida abundante y vida eterna que solamente Él puede dar. Este cuerpo presente no tiene lugar en el nuevo reino del Espíritu. Este cuerpo humano, Pablo dice, ¿quién me quitará este cuerpo de muerte? No tiene lugar en el reino. Pero Dios nos ha preparado un cuerpo glorioso, el cual nos será dado cuando Cristo regrese con toda gloria y poder. ¿No? La garantía de esto es la presencia del Espíritu Santo en nuestra vida, el sello del Espíritu en nuestra vida. Nos garantiza que ahora le pertenecemos al Señor y Él nos da vida y vida eterna y vida abundante. Él no solo nos guía, sino también vivifica nuestro espíritu para vivir la nueva vida. La nueva vida en Cristo no la podemos vivir sin el Espíritu Santo. Debemos reconocer que si la nueva vida procede del Espíritu Santo, según nos dice Romanos 8:2, entonces nuestra obligación es ser obedientes y sumisos a Él. Si el Espíritu cuenta nuestra determinación de vivir de acuerdo a su dirección, entonces también nos dará la fortaleza necesaria para oponernos al pecado y batallar en contra de la influencia de nuestra naturaleza carnal y con determinación hacer morir las obras de la carne, como nos dicen los versículos 12 y 13. Así que somos deudores, pero no a la carne para que vivamos conforme a ella, porque si vivimos conforme a ella, moriremos, pero si vivimos conforme al Espíritu, haremos morir las obras de la carne o las prácticas de la carne, como leí en la Reina Valera 2015. Y eso dice, termina el verso 13 diciendo, vivirán. Hacen morir las prácticas de la carne, vivirán. Y eso solo por el poder vivificante del Espíritu Santo. Por último, nos constituyen hijos y herederos de Dios. Leamos Romanos 8 del 14 al 17. Porque todos los que son guiados por el Espíritu, nuestro texto clave, porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son hijos de Dios. Pues no recibieron el espíritu de esclavitud para estar otra vez bajo el temor, sino que recibieron el espíritu de adopción como hijos, en el cual clamamos Abba, Padre. El Espíritu mismo da testimonio juntamente con nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. Y si somos hijos, también somos herederos, herederos de Dios y coherederos con Cristo, si es que padecemos juntamente con Él, para que juntamente con Él seamos glorificados. Para darle un sentido de exclusividad al hecho de ser cristiano, Pablo afirma categóricamente que sólo los que son guiados por el Espíritu son hijos de Dios. El apóstol declara que nuestra condición como hijos de Dios está íntimamente ligada a nuestra disposición al control y dirección del Espíritu Santo. Cuando aceptamos y nos mantenemos en esta relación de sujeción y obediencia, entonces podemos estar seguros de que hemos sido aceptados como hijos de Dios, porque hemos recibido el espíritu de adopción, por el cual clamamos Abba, Padre, una relación íntima, una relación de familia. Pablo una vez más nos muestra el contraste entre dos reinos, el de la muerte en el cual éramos esclavos y el de la vida, donde hemos sido hechos hijos. El Espíritu, además de hacer posible esta adopción, también nos asegura la realidad de la misma, porque el Espíritu testifica, pone su firma junto con la nuestra, confirmando y dando testimonio a nuestro espíritu de que en verdad somos hijos de Dios. Y como hijos herederos y coherederos con Cristo, imagínense el privilegio que tenemos. Y finaliza este pasaje, esta sección, si es que padecemos juntamente con Cristo, con Él seremos glorificados. Recuerde el llamado al discipulado, negarse a sí mismo, tomar su cruz y seguirle. Eso quiere decir el hecho si es que padecemos, cuando alcanzamos salvación, cuando el Espíritu Santo está en nuestra vida, estamos dispuestos a cargar la cruz, estamos dispuestos a ser bienaventurados
si somos perseguidos, si somos ofendidos, estaremos dispuestos a sufrir con Cristo y por Cristo. Y llegará el momento, la esperanza gloriosa que tenemos de un día que Él vendrá a buscar a su iglesia, a todos aquellos que han creído en Él, que han perseverado, que en medio de las dificultades han seguido adelante, porque han sido sellados por el Espíritu Santo de la promesa y han renunciado a su vida antigua, a su manera antigua de vivir, para vivir esta nueva vida en el Espíritu. Dice el pasaje final, juntamente con Él seremos glorificados, para estar por la eternidad con el Señor. Amén. Aquí les dejo algunas preguntas para reflexionar, estos 17 versículos, y los puedan leer nuevamente para así responder las preguntas. ¿Qué entiende por andar en la carne y andar en el Espíritu? Ahí puede explayarse. ¿Cuáles son los beneficios de estar en Cristo según los primeros versículos de este capítulo 8? ¿Usted se siente libre de condenación o vive atemorizado? ¿Qué dificultades está enfrentando en su esfuerzo por vivir según el Espíritu? ¿Cuál es la garantía para la resurrección según Romanos 8:11? Vivir según la carne tiene sus consecuencias. Mencione las 4 que están descritas en los versículos 7, 8, 9 y 13 de este capítulo 8. Las resalté, así que pueden revisar el video. Pero lean los versículos. Los que son guiados por el Espíritu, nuestro texto clave, ¿cómo se les declara en Romanos 8:14? O podemos hacer la pregunta de la siguiente forma. Si usted es guiado por el Espíritu, ¿quién es en Cristo ahora? Y por último, usted puede decir con certeza que es hijo y heredero de Dios y coheredero con Cristo. ¿Por qué? Nuestro texto clave, para ya ir finalizando nuestro tiempo de estudio, porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son hijos de Dios. Romanos 8:14. Y para el próximo domingo continuamos el mismo título, ¿para qué llena el Espíritu Santo la vida del creyente? La parte 2, y les invito a que puedan leer del versículo 18 al 27. Amén. Que Dios nos bendiga. Y ahora le invito a que podamos orar y luego vamos a entonar una alabanza para finalizar nuestro tiempo de escuela dominical. Que Dios les bendiga. Gracias, Señor, porque tú eres bueno, porque tu Espíritu Santo nos da la victoria. Al finalizar el capítulo 7, Señor, se veía un panorama oscuro a causa del pecado. Pero el apóstol Pablo se levanta con un grito de victoria al decir, ahora pues no hay ninguna condenación para los que están en Cristo Jesús. Gracias, Señor, por eso. Te agradecemos porque un día llegaste a nuestra vida, pero queremos, Señor, que otros seres queridos, familia, amigos, también alcancen salvación y que tu Espíritu Santo hable a sus vidas. Bendícenos. En el nombre de Jesús. Amén.